Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. Leemos las Sagradas Escrituras. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos, hermanos y amigos. Precioso Dios y Padre, que estás en los cielos, aquí en medio nuestro, por medio de tu Santo Espíritu, entre nosotros te mueves, Señor. En medio de la alabanza de tu pueblo te has movido, y ha sido maravilloso poder estar en tu presencia y adorarte. Gracias, Señor, por permitirnos darte gloria y alabanza a ti. Gracias por bendecirnos. Gracias por este momento, Señor. Ahora vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón y nuestra actitud, Señor, o mejor actitud ante tu palabra. Por favor, háblanos, bendícenos, transmite tu palabra a través de tu siervo, Señor, y que todos los ojos de los que están aquí sentados, reunidos en este lugar, puedan dirigirse hacia Cristo nuestro Señor, hacia Él, porque es a Él que predicamos y a Él crucificado. Por favor, háblanos, bendícenos, transmite tu palabra, Señor, a todos los que estamos aquí sentados y aquellos que nos ven en otro lugar también, Padre Celestial. Por favor, háblales, transfórmales, confróntales con su pecado y que todos juntos esta mañana podamos aprender más de tu palabra. Danos corazones enseñables, oh Dios, danos oídos atentos, por favor, un corazón que se doble ante ti, un corazón manso, un corazón que se humille y sepa reconocer que tu palabra es perfecta, que tu palabra es inmutable, que tu palabra es la máxima autoridad sobre nosotros. Por favor, Señor, háblanos, porque lo necesitamos. Tu iglesia lo necesita, tu pueblo necesita que nos hables. Por favor, bendícenos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Alimenta tus corderos, oh Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por su respeto a la palabra siempre. Bien, hermanos, les suplico su atención esta mañana para que todos podamos aprender y ser instruidos en la palabra de Dios. Y continuando con nuestra serie en el Sermón del Monte, hoy llegamos a la sección donde Jesús reinterpreta los textos del Antiguo Testamento que muchos rabinos habían distorsionado. Nosotros hemos estado hablando de cómo el Señor Jesucristo vino para cumplir la ley, vino para hacer lo que nadie nunca había podido hacer, vivir a cabalidad lo que Dios había establecido como ley para su pueblo. Y continuando en esto, hermanos, entendemos a la luz de estos pasajes que el Señor Jesucristo en ningún momento está rebajando el estándar establecido por Dios o viene a traer a la mente de las personas una idea de que el Señor Jesucristo apareció para quitar la ley de en medio. No, Él apareció para cumplirla. Él apareció para llevar a cabo todo lo para lo cual Él vino. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y Él trata de hacer ver a los discípulos cuán justos ellos debían ser. El versículo 20 nos dejó con esta advertencia diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa advertencia es para todo creyente a lo largo de la historia, para nosotros y para todos los que creerán en el Señor Jesucristo hasta que Él vuelva por su iglesia.
todos a lo largo de la historia. Y en estos pasajes él trata de hacerle ver a sus discípulos, a los suyos, no a la gran multitud que está ahí, porque muchos de los que estaban ahí no estaban siguiendo al Señor Jesucristo con una motivación correcta, sino con una errada, buscando favores o cosas del aquí y del ahora, de este mundo, buscando un reino terrenal. Mas Jesucristo fue muy claro en decir que su reino era celestial, no terrenal, y el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Entonces él trata de que sus discípulos sepan cómo es que se vive esa justicia, cómo es que se debe modelar esa justicia, que debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Al parecer, en este tiempo, los escribas y fariseos eran las personas mejor calificadas para entrar en el reino de los cielos, según ellos y según las otras personas que los rodeaban, debido a que ellos habían impuesto ciertos pensamientos y habían interpretado a su conveniencia el Antiguo Testamento, de manera que solamente ellos podían vivir a cabalidad esos preceptos de Dios según ellos, no según Dios, sino según ellos. Y por eso el Señor Jesucristo en estos pasajes que vamos a estudiar a partir de hoy desbarata por completo esa mala idea, ese pensamiento errado de todas las personas judías de aquel entonces, de creer y pensar que solo los fariseos podían obedecer la ley de Dios, o que solo los escribas eran capaces de entender la palabra de Dios. Saben, mis hermanos, a pesar de que el pueblo del Señor hablaba una lengua que todos entendían, los escribas y fariseos eran los únicos que interpretaban las sagradas escrituras, eran los únicos que tenían supuestamente la razón y estaban calificados para poder comprender la ley de Dios, y ellos lo interpretaban, tanto que en el pasar del tiempo ellos elaboraron una tradición, y esa tradición prácticamente era igual o mayor que las sagradas escrituras. Entonces ellos, al tratar cada uno de los mandamientos, ellos los rebajaban a su conveniencia, tanto que el texto que nosotros leímos hoy dice que oímos que fue dicho, o oísteis, le dijo el Señor Jesucristo a esas personas, no matarás. Ellos se centraban en la palabra, no en sí lo que encerraba toda esa expresión de no matar. ¿Qué es lo que significa? Para ellos no matar era simplemente el acto del homicidio, el acto de asesinar a otra persona. Entonces, a lo largo de la historia, los rabinos habían elaborado esta tradición que estaba, si bien fuera cierto, por encima de la palabra de Dios. Y digo si bien fuera cierto porque nada está por encima de la palabra de Dios. Ni yo, ni ningún pastor, ni papa, ni predicador, ni los escribas, ni fariseos no estaban por encima de la palabra de Dios. Y aún Cristo mismo, cuando apareció, siendo el Señor y dador de la ley, porque Él es Dios, obviamente, entonces ni Él dice, yo no he venido para abrogar la ley, ni rebajar lo que Dios ha establecido como su ley, sino que he venido para cumplir. Y los ciudadanos de su reino, los que son llamados sus discípulos, los que son llamados a su redil como ovejas y Él como pastor, ellos son los que van a comenzar a modelar esta justicia. Recuerden que Él dijo que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí el Señor Jesucristo en el versículo 20 dice que nuestra justicia y la justicia de los discípulos debe exceder a la de los escribas y fariseos. Aunque ellos vivían de acuerdo a su pensamiento como las personas más perfectas sobre la faz de la tierra, eso no era cierto. Era para su parecer, pero delante de Dios ellos eran sepulcros blanqueados. Eso es lo que el Señor Jesucristo les dice. Y es que, hermanos, luego que Israel o Jerusalén y Judea y toda esa región cayera cautiva en manos de Babilonia, ellos regresaron hablando una lengua distinta. Es decir, ellos ya no hablaban hebreo y algunas veces ni siquiera entendían el hebreo, sino que ellos ahora hablaban el arameo. Y es que el Antiguo Testamento prácticamente en toda su totalidad estaba escrito en hebreo. Entonces, muchas personas no entendían la palabra de Dios, y los únicos que tenían la posibilidad de entender el hebreo eran los escribas, y quienes al parecer vivían de acuerdo a esa interpretación eran los fariseos, los más rigurosos, los más ortodoxos en cuanto al pensamiento. Esto viene a nuestra mente a lo que estaba sucediendo allá por el siglo XVI,
con la Reforma Protestante. Ustedes saben, la palabra de Dios fue escrita en griego, sin embargo, se tradujo al latín. Y las personas en la mayor parte de Europa no hablaban latín, excepto algunas regiones. Y los únicos que podían entender ese idioma eran los sacerdotes y todos los cardenales y los papas, y ellos, los concilios, ellos eran los únicos que entendían el latín. Y todas las homilías cada domingo eran dadas en latín, un idioma que la mayoría de las personas no entendía. Y las personas llegaban a la iglesia, pero salían igual porque no entendían ni una tilde ni una jota. Lastimosamente, hermanos, a pesar de que ahora usted tiene esa Biblia en su propio idioma, que es la palabra de Dios, vivimos en un tiempo donde ahora nosotros somos engañados porque queremos. Debido a que tenemos la palabra de Dios y podemos consultar la palabra de Dios, sin embargo, la mayoría de creyentes viene a las iglesias pensando y creyendo que los pastores son infalibles. Y créanme, hermanos, ningún pastor es infalible, ni yo ni ningún otro. Ningún pastor está por encima de la palabra de Dios y ninguna interpretación es privada, dicen las escrituras. Todo está dado para nosotros y usted tiene su Biblia. Por lo tanto, queridos hermanos, cada semana que usted se expone a un texto, usted debe ir a su casa y seguir examinando ese texto. Ahora, cuidado con tener esa mente hipercrítica de creer o cuestionar absolutamente todo. Cada uno es consciente que lo que está escuchando es la palabra de Dios. Y es que las homilías y los textos aquí, hermanos, no se dan en otro idioma más que en el español. Español, hermanos, y todos aquí entendemos este lenguaje. Creo que ninguno aquí no entiende el español. Todos entendemos el español. Así que, mis hermanos, el texto que nosotros leemos es eso. Y a manera de contexto les he dado todo ese panorama de cómo es que estaba viviendo la gente en este tiempo, de cómo estaba en el siglo XVI y con la reforma y todo eso que ya hemos escuchado más de una vez, y la situación que estamos viviendo ahora. Debemos tener el espíritu de los hermanos de Berea. Ellos veían todo, escuchaban todo, lo que Pablo decía, pero eso sí, todo lo analizaban a la luz de las Sagradas Escrituras. Y en ese tiempo lo único que había era el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos toda la revelación, todo el canon bíblico completo. Los 66 libros de la Biblia están completitos para poderlos estudiar, para poderlos digerir, disfrutar, rumiar, como dicen otros pastores. Así que, hermanos, diciendo todo esto y aclarando todo esto, el Señor Jesucristo está tratando de que sus discípulos puedan ver cómo es que se vive esta vida justa que sobrepasa la vida de los escribas y fariseos. Y eso es lo que Él les dice, que ellos debían ser mucho más justos que los escribas y fariseos. Y hay dos frases que a lo largo de estos versículos se van repitiendo secuencialmente. Dos frases que a la verdad son una sola, pero que nos dejan claramente qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando de decirnos. Y estas dos frases las vemos en los versículos 21, 27, 31, 33, 38, 43, 22, 28, 32, 34, 39 y 44 de este capítulo 5. Leemos el versículo 21. Acompáñenme allí en sus Biblias. Dice el primer versículo que vamos a estudiar esta mañana. Versículo 21 dice: oísteis que fue dicho. Ahí está la primera frase. El versículo 22 dice: pero yo os digo. Ahora vean lo que dice el versículo 27. Oísteis que fue dicho. Versículo 28, pero yo os digo. Versículo 31 dice: también fue dicho. Versículo 32, pero yo os digo. Versículo 33, además habéis oído. Versículo 34, pero yo os digo, dice el Señor. Ahora, versículo 38, oísteis que fue dicho. Ahora, versículo 40 y 39, pero yo os digo. Versículo 43, oísteis que fue dicho. Versículo 44, pero yo os digo. Y eso se repite una y otra vez de manera secuencial. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Está aclarando perfectamente que lo que los escribas y fariseos han tratado
de enseñarle a las personas y han tratado de vivir, es lo que ellos han entendido de las Sagradas Escrituras, es lo que ellos han entendido de la ley de Moisés y de los profetas, es lo que ellos han pretendido comprender. Pero lo que el Señor está claramente diciendo es, ¿oyeron que se dijo esto? Pero yo les digo, lo que está haciendo es claramente diciéndole a la multitud que está ahí y indirectamente a sus discípulos, que aunque los rabinos han interpretado de esta manera la ley de Moisés, yo les digo que la ley de Moisés, esto es lo que quiere decir. Yo no estoy en contra de la ley de Moisés, sino a favor de la ley de Moisés. Y esto es lo que la ley de Moisés trata de explicarnos, de decirnos. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo de entrada, Él pone en tela de juicio las falsas y malas interpretaciones de los escribas y fariseos de las Sagradas Escrituras, porque ellos hablaban de una forma contraria a lo que la palabra de Dios en verdad significaba. Y esto es algo que está ocurriendo en nuestro tiempo, hermanos. Está sucediendo. Hay gente que interpreta textos aislados, interpreta textos a conveniencia y pone cada texto ahí uno tras otro, pero todos al azar de una parte y de otra. Y la palabra de Dios no está aislada. Ella es una sola. Antes no existía la división de versículos y capítulos. Esto fue añadido después, mucho tiempo después. Pero no estaba así. La Biblia era solo un rollo, queridos hermanos. Libro tras libro, tras libro, texto tras texto, si podríamos decir de esa manera. Todo estaba secuencial, no había ningún corte. Pero ahora esto se hizo con el deseo de poder estudiar mejor las Sagradas Escrituras. Pero ninguno de nosotros está autorizado para aislar textos a conveniencia, que era lo que muchos escribas y fariseos hacían. Y ahora también está ocurriendo. Muchos pastores y muchos hermanos aíslan textos y sacan textos de su contexto y los ponen a conveniencia suya para amparar su vida pecaminosa, para amparar su vida desenfrenada, es para amparar su vida totalmente fuera de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo está haciendo ver esto. Oyeron ustedes que fue dicho, pero yo les digo. Y Jesús está tratando de hacer con esto que sus discípulos puedan comprender cómo se ve y modela la justicia del reino de los cielos. No una justicia de este mundo, porque la justicia de este mundo es equivocada. La justicia del reino de los cielos. Él al principio les habló cómo se entra al reino de los cielos y el cambio interno que se lleva a cabo en la conversión. Ahora él pasa a ilustrar cómo luce esa nueva vida y de qué manera el cristiano debe cumplir la ley, o cómo es que nosotros llegamos a cumplir la ley. Esto es lo que él pasa a hacer. Y la salvación es por gracia, lo entendemos, que se nos otorga por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero eso no quita que nosotros no tengamos nada que ver con la ley, porque Él ya nos ha dicho que debemos ser hacedores de la palabra. Debemos ser hacedores, debemos buscar eso. Y en este texto que vamos a estudiar esta mañana, probablemente no lo cubramos todo. Probablemente tengamos un poco que dejar para la próxima semana y está bien, no tenemos prisa, no tenemos por qué correr, tenemos que ir despacio porque hay que entender esto, hermanos. Y quiero que todos lo entendamos. Sé que por un momento nos vamos a tender a frustrar, a pensar, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Tengamos paciencia. Cuanto más atención usted ponga a la palabra de Dios, más entenderá. Pero cuanto más distraído esté usted, menos entenderá de la palabra de Dios. Y usted saldrá de aquí y después dirá, ¿y qué pasó? ¿Y qué dijeron ahora? ¿Y de qué hablaron hoy? Hermanos, es necesario estar muy atentos a la palabra de Dios, porque lo que vamos a hablar es uno de los pecados que pasamos por alto. Es uno de los pecados que decimos, no, si con esto no pasa nada, no sucede nada. Es que soy cristiano, pero yo sigo arrastrando mi pecado. ¿Ven? Muchas personas podemos tomar textos fuera de su contexto y aplicarlos de mala forma a nuestra vida. No, si es que yo soy cristiano, pero eso sí, no elimina que si alguien me toca a mí, arde Troya. Y es de lo que vamos a hablar hoy, hermanos. El odio. El cristiano y la ira es el tema para esta mañana. El cristiano y la ira. En estos textos el Señor Jesucristo está presentándonos quién es un verdadero asesino. Y Él dice, no es aquel que asesina a una persona solamente. Ese consumó
el deseo de su corazón de matar a otra persona. El odio anida en muchas personas hoy en día y nos enojamos por cualquier cosa. Le aseguro que usted está enojado porque está haciendo calor. ¿Y por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Nos enojamos por cualquier cosa. Y llega un punto donde, dominados por la ira, hacemos y decimos cosas que dañan a otras personas y nos puede llevar a pecar contra Dios y contra el prójimo. Repito esto de nuevo. El odio anida en muchas personas hoy en día y nos enojamos por cualquier cosa y llegamos a un punto donde, dominados por la ira, hacemos y decimos cosas que dañan a otras personas y nos pueden llevar a pecar contra Dios y contra el prójimo. El odio está en todas partes, hermanos. Por odio matan a una persona, por odio hacen y deshacen, por odio y por odio. El odio anida en los corazones de tal manera que simplemente por usted ser lo odian. Por usted existir, lo odian. Por ser como usted es, lo odian. Por la casa que tiene, lo odian. Y usted también está odiando a otros por las cosas que ya mencioné. Y así somos. Los mandamientos analizados y reinterpretados por nuestro Señor Jesucristo son estos. No matarás. ¿Pero qué significa no matar? ¿Dónde comienza el asesinato? ¿Dónde se arrincona el asesinato? ¿Dónde radica esa acción de asesinar a otra persona? Créanme, no está tratando el Señor solo con la acción, como habían hecho los escribas y fariseos. Ellos trataban de hacer ver que la acción era lo único que contaba como asesinato. No, pero cualquiera podía odiar a su prójimo, cualquiera le podía insultar a su prójimo, cualquiera podría anidar el rencor y odio y amargura en su corazón contra su prójimo. Pero no, la intención no es lo que cuenta, sino la acción, según los escribas y fariseos. Pero esta mañana, hermanos, no venimos a hablar de la acción solamente, sino de la intención y motivación del corazón de llevar a cabo aquel asesinato. Porque el odio es eso, desear que esa persona desaparezca. Eso es el odio. Así de simple se puede explicar. El odio es desear que otra persona deje de existir y desaparezca. No la quiero ver en mi vida. Algunos decimos ni en pintura. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? El asesinato es mucho más que solo darle muerte a alguien. El asesinato es mucho más que simplemente clavarle una daga por la espalda a alguien o darle un disparo o tramar su muerte. Es mucho más que eso. Nosotros vemos el primer asesinato en Génesis. ¿Recuerdan quién es el que mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por odio. Estaba enojado, pero con Dios, porque no recibió su ofrenda y se desquitó con quien no la debía. Y así muchas personas podemos llegar a cometer tonterías dominados por el odio, por el rencor. Vemos eso en nuestro mundo, hermanos. La gente mata y después están llorando. No, pero si es que yo no lo quería hacer, pero el odio que anidó en sus corazones lo dominó y lo llevó a matar. Y así sucesivamente. Y el Señor Jesucristo aquí nos presentará algunos mandamientos. Por ejemplo, el que veremos hoy: no matarás, no cometerás adulterio, no jurar en vano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los textos que vamos a ir estudiando despacio, hermano. Vamos a ver cómo, de la perspectiva en que Dios ve el adulterio. Vamos a ver desde la perspectiva cómo Dios ve el divorcio. Vamos a ver desde la perspectiva qué significa jurar o por qué juramos. Usted jura cada rato y por gusto a veces, por su madre a veces. Pero el Señor va a estar hablando esto. Y vamos a seguir un patrón secuencial también, así como está de manera sistemática en nuestro texto. Esta mañana hablaremos del cristiano y la ira. Luego hablaremos del cristiano y el adulterio. Luego hablaremos del cristiano y el divorcio, el cristiano y los juramentos, el cristiano y el amor al prójimo. Eso vamos a ir hablando. Esos serán los temas subsiguientes, queridos hermanos, que estaremos observando. Ahora, si ustedes pueden notar, hay una palabra muy común allí: el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano?
porque tenemos que trabajar con nosotros, los creyentes, los ciudadanos del reino de los cielos. Jesucristo no está enfocándose en todas las personas en el mundo, porque los únicos que se interesan por el reino de los cielos son los ciudadanos del reino de los cielos. En este caso, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, queridos hermanos. Ahora, entremos en detalle en nuestro texto. El texto, versículo 21 que vamos a estudiar, dice de la siguiente manera. Espero no haberles liado con todo esto atrás, hermanos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Detengámonos allí. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a analizar el mandamiento y la interpretación o el entendimiento rabínico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Literalmente, el mandamiento dice, no matarás. Vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Jesucristo no está en contra de lo que la ley dice literalmente. Lastimosamente, los escribas y fariseos han interpretado mal esto. Éxodo 20, versículo 13. Leemos textualmente la palabra del Señor. Es corto. No, así de simple. No matarás. ¿Cómo interpretan ellos? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sencillo. Esa es la interpretación de los escribas y fariseos. El mandamiento dice, no matarás, pero ¿qué significa eso? ¿Qué engloba eso? El decálogo o en el decálogo, este es el sexto mandamiento. Y créanme, si nosotros lo viéramos de esa perspectiva, si nosotros lo vemos así como lo veían los escribas y fariseos y así lo interpretamos, entonces todos nosotros, al parecer, casi todos, estamos fuera de ese juicio, porque ninguno de nosotros ha matado a nadie. Y ha escuchado a la gente escudarse diciendo, no, yo nunca he matado. Es decir, no soy tan malo para llegar a matar a alguien. Ok, detengámonos un momento y luego vamos a pensar en esa frase. El mandamiento, no matarás, fue dado por Dios. Eso está muy claro aquí. El Señor en el Sinaí habló estas palabras y las escribió en tablas de piedra y se las entregó a Moisés, quien era el mediador entre el pueblo y Dios. Él hablaba con Dios y Moisés hablaba con el pueblo. Y así el pueblo hacía peticiones a Dios por medio de Moisés. Y así Moisés hablaba con Dios y así sucesivamente. Entonces en el Sinaí Dios dio este mandamiento, no matarás, que es el sexto, que tiene que ver con relación al prójimo. Y el Señor ahora dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y ese es el mandamiento y tan claro está aquí, no matarás, Éxodo 20:13. ¿Ven claramente eso? El decálogo entonces nos presenta ese mandamiento, pero este mandamiento tiene su raíz mucho más antes. Génesis 9, versículo 6. Es el principio donde el Señor prohíbe el asesinato y da una sentencia por aquel que lo cometa. Capítulo 9, versículo 6. Estamos esto posterior al diluvio. Estamos ya, Noé ha salido del arca, sus hijos han salido del arca y ahora Dios hace un pacto con Noé. Capítulo 9, versículo 6. El versículo 6 nos dice esto: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, el que mate es culpable y tiene que morir. Eso es lo que Dios dijo. La pena de muerte, como se conoce, o la pena capital que muchos llaman, Dios le estableció. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Cuál es la razón? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la razón. ¿Solo por eso hay que matar a alguien que mate a otro? Sí, esa es la razón. Y esa es la única razón, porque todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí. El que mata tiene que morir. ¿Qué dicen los escribas y fariseos? El que mata es culpable de juicio. Pero entonces ellos se iban directamente solo a la acción, no a la actitud del corazón.
Y este mandamiento tan antiguo es algo que luego el Señor regula en este mandamiento diciendo, no matarás. Dios nunca ha deseado que los hombres se asesinen entre sí. Dios nunca ha querido que nosotros matemos a otra persona. Vemos que hoy asesinan infragantemente a sangre fría, matan por matar y no le importa a nadie. De hecho, vemos que matan a alguien y ni siquiera nos da sentimiento, no nos importa, no nos interesa. Lo único que respondemos es como Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano acaso? A mí me preocupa mi vida, no la vida de los demás. Hay que maten a fulano, aunque oigamos gritos, nadie se mueve. Hermanos, estamos viviendo un tiempo tan difícil y donde vemos ese amor, esa falta de amor en las personas, es donde la iglesia tiene que entrar, es donde la iglesia tiene que hacer la diferencia y mostrar todo lo contrario. Si bien es cierto, Dios estableció que el que mata debe morir irremisiblemente. No hay retroceso a esa sentencia. Si alguien mata a sangre fría, infragante, de manera premeditada, lo pensó, anidó odio en su corazón, esa persona tiene la sentencia sobre sí de morir. Bastante duro, ¿no? Pero así está así es como Dios lo ve. Y el versículo 12 del capítulo 20 de Éxodo, 21:12, perdón, de Éxodo, nos dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿Ven cómo es que el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, da la sentencia? Pero Él da la razón en Génesis 9:6. ¿Por qué es que debe morir una persona? Hermanos, el asesinato nunca era visto como se ve ahora. Hay un gran proceso que pasar legalmente por alguien que ha matado a otro. Claro, hay algunas excepciones y lo veremos más tarde. Pero el texto dice que el que matare ha de morir. El que hiera de muerte a cualquier persona ha de morir. Levítico más adelante, examinando esto, hermanos, detenidamente. Levítico, 24:17 dice, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. ¿Por qué Dios ha sido tan tajante? ¿Por qué Dios ha establecido esto? ¿Por qué Dios establece esta muerte de esa manera? Es decir, si alguien mata a otra persona, debe morir irremisiblemente. No hay forma de escapar de ese juicio. Ahora hay años penados a las personas por asesinar a otras personas, pero en el Antiguo Testamento la ley era el que mata debe morir. El que asesina a una persona debe morir. Y ese es el mandamiento que el Señor ahora está tratando con los discípulos. Pero ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué encierra todo esto? ¿Cómo es que una persona llega a matar a otra persona? ¿Cuál es el camino que se ha llevado? ¿O solo ocurrió de repente? Ahora, hermanos, esto es importante que entendamos que hay una excepción, y esa excepción en las escrituras por asesinar a otro es por accidente, porque alguien no estaba pensando en matar a alguien. Quizá el hacha, dice un texto, se le salió del cabo y le pegó en la cabeza a aquel y lo mató, y fue sin querer. Él no quería matarlo, no había riña entre ellos o pleito. Nadie da testimonio de que entre ellos habría disensión o problema. Esa era la única excepción en el Antiguo Testamento para una persona. Sin embargo, esa persona tenía que huir a una ciudad de refugio. De lo contrario, aquella persona, sus familiares podían matarlo también. El vengador de la sangre, dicen las escrituras, mataba a este. Ahora, ese entraba en juicio, ese vengador, porque aquel no había hecho eso porque quería hacerlo, sino que fue por accidente. Pregunta, hermanos, ¿será que matan a la gente ahora por accidente? Tan claro, ¿verdad? Algunas cosas sí, hermanos, como accidentes de tránsito, o no sé, a alguien se le olvidó apagar el gas y explotó, y en ese caso todos estaban en la casa y al fin todos se murieron.
Nadie premeditó eso, cosas por el estilo. Pero lo que la excepción nos presenta es que cuando la muerte fuera accidental o en defensa propia, esa persona podía huir a una determinada ciudad y quedarse ahí hasta que el sumo sacerdote muriera. Eso era todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Eso era todo. Increíble, hermanos. Todo el proceso legal. Dios dio todos estos lineamientos y todos estos mandamientos para que su pueblo fuese diferente a todas las otras naciones. Porque todas las otras naciones vivían como vive el mundo ahora. Mataban gente, no importaba si les hacían juicio o no les hacían juicio. Cosas que ahora también se están viendo, queridos hermanos, en muchos países de nuestro querido planeta. Gente que mata a otro y no le importa nada, quedan infragantes y ahí andan libres, pagan para poder estar en libertad, sobornan y hacen un montón de cosas. Y usted ve ahora nada vale la vida de la gente. Por un par de pesos lo matan a uno, por simplemente tener carisma o ser guapo. Algunas personas lo matan a otro por el simple odio que anidan sus corazones, hermanos. Y créanme, esto no suena risible, pero pasa y sucede. La envidia en el corazón. Una cosa lleva a la otra. Y ese es el análisis del mandamiento. Ahora, ¿cuál era el entendimiento rabínico? Volvamos a nuestro texto. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho. El Señor Jesucristo claramente se está refiriendo a sus discípulos. Recuerden que en el capítulo número 5, que estamos, por supuesto, y versículo 1, Él dice, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Dios. Vio la multitud, pero Él se dirigió a sus discípulos. Hay una multitud en este mundo, hay una enorme cantidad de personas, pero ¿a quiénes se dirige el Señor? A sus discípulos, a su iglesia, a nosotros, queridos hermanos. ¿Por qué repito esto una y a veces ni nosotros nos comportamos como evangélicos? ¿Se ha fijado? Nosotros queremos ver que la gente actúe de manera como quisiéramos nosotros que debe o creemos nosotros que debe ser y ni nosotros lo hacemos. Eso es lo que pasaba con los escribas y fariseos. Ellos querían ver en la gente un modelo de vida tan justo como pudiera ser, pero ellos aparentaban esa justicia. ¿Cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Era falsa, era exterior, era una justicia hipócrita, era una justicia no correcta, sino la incorrecta, queridos hermanos. Y esto es lo que el Señor dice. ¿Oyeron ustedes que fue dicho esto? ¿Ustedes han escuchado cada sábado en las sinagogas esto? ¿Ustedes han oído que se ha hablado acerca de este mandamiento de no matar sábado tras sábado en las sinagogas? Los rabinos lo han enseñado y estos rabinos imponen todos estos preceptos y avalan más su tradición, invalidando la ley de Dios a conveniencia, porque ellos quieren sentirse superiores a los demás, como hacen muchos ahora. El creyente quiere sentirse superior a los incrédulos, hermanos, y eso pasaba antiguamente también en la Edad Media. Los cleros se creían superiores a todo el demás pueblo y a todos los tenían subyugados en el pensamiento e interpretaciones privadas propias de ellos, creyendo que así, de esa manera, podían ellos tener el dominio. Pero créanme, Dios es el que tiene el dominio, no las personas. Dios es el que tiene el dominio. Entonces Él dice, oyeron que fue dicho a los antiguos. Como dije, esto se refiere a todas esas interpretaciones rabínicas, una tradición. Ellos habían hecho para cada uno de los mandamientos una serie de cosas, preceptos. Y cada uno veían que no contradijera su vida, sino la de otros, porque ellos eran lo mejor. Ellos eran lo mejor. Entonces el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, ¿han escuchado ustedes este mandamiento? Muy bien, ese mandamiento está en las Escrituras,
Pero esta es la interpretación de los escribas y fariseos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese era el entendimiento rabínico. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Cualquiera que comete el acto de asesinato. Ese era el entendimiento rabínico. Ellos creían que lo único que importaba era el asesinato. La acción infragante de matar a otra persona. John MacArthur hace un comentario con relación a este texto y cito: los antiguos es una referencia a los rabinos y escribas de antaño que habrían creado las muchas tradiciones con las que el judaísmo se había encumbrado y que prácticamente habían reemplazado la autoridad de las escrituras. Fin de la cita. Es lo que hemos estado explicando. El castigo entendido para ellos no era la muerte. ¿Cómo dice el texto? Dice, y cualquiera que matare será culpable de qué. ¿Qué es lo que dice el texto literalmente? El que mata debe, no va a haber juicio. Juicio habrá si esa persona no tenía rencilla con la otra que lo mató. Pero si esa persona se sabe y se conoce por 2 o 3 testigos que esa persona tenía rencillas con esa otra y debido a esa rencilla lo mató, entonces esa persona irremisiblemente morirá. No hay otro juicio que hacer. Este es el juicio y el dictamen. Debe morir. Pero ¿qué es lo que han hecho los escribas y fariseos? Han reducido la palabra de Dios, han rebajado el estándar de Dios, y eso es lo que el Señor está atacando aquí. Esto no es lo que significa el mandamiento. Esto no lo es lo que Dios quiso dar a entender. Esto no es lo que mi Padre Celestial ha querido decir. El que mata a sangre fría debe morir irremisiblemente. Pero ellos dicen, cualquiera que matare será culpable de juicio. Habrá un juicio, se va a enjuiciar, se van a ver las cosas, si esa persona en verdad es culpable o no. Pero el Señor Jesucristo está muy claro aquí haciendo ver que no se trata solo de la acción, hermanos. No se trata solo de la acción. Porque si así fuera, vuelvo a repetir esto una vez más, todos o la mayoría de nosotros estamos fuera de esto. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Entonces estamos fuera del alcance de este mandamiento. Así que ahora estamos viendo este punto desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. El castigo emitido por la tradición judía era un juicio. El que asesine se traerá a juicio. Y el problema con esta interpretación es que Dios estableció lo contrario. Y estas personas están quebrantando lo establecido por Dios. Ellos podían saber que esa persona había matado, deseando matar a esa persona, anidando el odio en su corazón, pero no, ellos tenían que llevarlo a juicio, cuando la palabra de Dios había sido clara que tenía que morir. Estas dos cosas hacían ellos en esta interpretación errada. Dios era puesto a un lado, su palabra era puesta a un lado y no era tomada en cuenta, aun cuando ellos sabían que la dignidad humana estaba en juego, y esa dignidad humana depende de Dios porque Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios y ninguna persona debe abusar de la dignidad de otra persona, y nadie está en este mundo para violar los derechos de otra persona. ¿Comparten esto conmigo, hermanos? Nadie está por encima de la palabra de Dios, hermanos. Pero los escribas y fariseos pretendían estarlo y le daban prioridad más a sus interpretaciones que a la palabra de Dios. Cuidado, queridos hermanos, con creer que los pastores son perfectos, infalibles, y que lo que ellos dicen, eso es correcto y que, bueno, está bien. Yo siento miedo cuando alguien me dice, pastor, si ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos también. A mí me da terror eso, porque eso es un peligro, hermanos. Se pueden imaginar, si un día nosotros nos ponemos a bailar aquí como que somos locos, esa gente lo va a hacer también.
Porque si nosotros lo hacemos es porque está correcto. No, cuidado, hermanos, no somos infalibles los pastores. Somos falibles, cometemos errores, somos pecadores, seguimos siendo ovejas igual que ustedes. No deben partir de esa premisa de creer que el pastor lo sabe todo. No, yo no lo sé todo, queridos hermanos, y no estoy por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad máxima sobre su iglesia, sobre nosotros, y ningún pastor, nadie está por encima de esta palabra. Y si él ha dado un mandamiento, está ahí para cumplirse, no para cuestionarse, no para preguntarse, ¿será que eso es lo que quiere decir? Si eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que quiere decir. La palabra interpreta la palabra. Un texto va a concatenar con otro texto. No matarás. ¿Qué significa eso? Vayamos al Antiguo Testamento, rastreemos qué quiere decir ese mandamiento, veámoslo en cada paso, en todos los libros del Pentateuco, observemos cómo el Señor veía el asesinato. Ahora usted se preguntará, y sé que es común, hermanos, es la hora. Cristo bendito. Bueno, es increíble, hermanos, ver este texto y el tiempo cómo ha transcurrido, pero es hermoso, porque solo hemos analizado al menos el primer versículo y vamos a dejar lo siguiente, y son como 6 versículos, hermanos, para la próxima semana, Dios mediante. Son cosas muy interesantes, hermanos, porque si vamos corriendo, no me van a comprender y hasta yo me puedo enredar y podemos perder de vista lo que en verdad significa cada texto. Entonces, lo que Dios está hablando aquí es que lo que han oído lo que han oído su pueblo, lo que han oído sus discípulos, ha sido algo contrario a lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido un juicio por aquellos que cometen asesinato y debe morir esa persona. Debe morir esa persona. No hay otra sentencia. Entonces, los escribas y fariseos habían cambiado eso. Lo habían reducido al simple acto de asesinato. El texto que va a seguir para la próxima semana, creo que es Santa Cena. La próxima no tendremos el estudio de este texto, pero sí de la sección que estamos estudiando los días de Santa Cena. Entonces lo vamos a dejar para las próximas semanas. El versículo 22 nos va a comenzar a hacer ver qué es lo que significa un verdadero asesino. ¿Quién es un verdadero asesino? Ya que vimos que no es que el asesinato que vemos aquí en este texto no es como lo han interpretado los escribas y fariseos, sino todo lo contrario. Dios dijo, el que mata debe morir. Debe morir. Ese era el texto. Pero ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Qué significa no matarás? Los rabinos dijeron, cualquiera que matare será culpable de juicio. Solamente el homicidio. Pero detrás de todo esto hay una intención y una motivación que llevó a la acción a esa persona. Y es lo que vamos a dejar para la próxima semana. El correcto entendimiento con relación al mandamiento, si el Señor no ha venido. Queridos amigos, Caín mató a su hermano por odio, lo asesinó. Y en la cruz, el nuevo Adán, él puso su vida por nosotros. Cristo en la cruz es la contraparte de Caín matando a su hermano, donde en la cruz murió alguien para que otro viva, y este somos nosotros. Por eso debemos venir en arrepentimiento y fe a Él y creer que Él es Dios y confiar en su justicia y que su justicia es puesta a nuestro favor y pensar de que no podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Veamos a Cristo. Él es el que nos puede dar una vida nueva. Él es el que nos puede abrir el camino para entrar a la patria celestial. Es Él el que lo va a cambiar todo en nuestra vida, nuestro rumbo, nuestra forma de pensar, el destino de la eternidad de nuestra alma. Él lo cambia todo. Cristo lo cambia todo. Por eso, querido amigo, debes arrepentirte esta mañana, venir a Él y confesar tu pecado, decirle, Señor, no puedo sin ti, te necesito. Cámbiame, transfórmame, renueva
renuévame, mi vida necesita de ti. Pueda que ahora no lo percibas, querido amigo, pero lo necesitas en verdad. Toda persona necesita a Cristo para presentarse delante de Dios. Y al ver a Caín asesinando a su hermano a sangre fría, es lo que se ha repetido constantemente, es el cuadro que vemos en todas partes, pero nadie se pone a pensar en lo que Cristo hizo en la cruz. Él es el que nos da vida. El pecado nos da muerte, pero Cristo nos da vida y vida en abundancia. Por eso, amigo, debes arrepentirte. Ven ahora a Él y confiesa tu pecado. Apártate de tu iniquidad y ven a Jesús. Ven a Cristo. Confía en Él. Él nos amó tanto que dio su vida en esa cruz. Ahora tú debes, ¿qué? Responder a ese amor, responder a esa gracia que se extiende a ti con brazos abiertos. Él no te va a juzgar, no te va a cuestionar. Él va a comenzar a contar tu vida a partir de lo que tú decidas hoy, por así decirlo. En el sentido de que siendo creyente debes vivir a la altura de lo que eres. Por supuesto, habrá un juicio, independientemente vivas para Él o no, habrá un juicio y todas tus malas obras serán traídas a memoria. Pero por eso es que debes venir a Cristo, para que en el día del juicio todas las malas obras hayan terminado en Cristo y en Él seamos hallados justificados. Ven a Jesús esta mañana. Si mientras oramos te das cuenta, querido amigo, de que necesitas a Jesús, corre a Él por perdón y salvación. Ven a Él en esta mañana, arrepiéntete y confía en Él. Oremos, hermanos. Señor, esta mañana estamos agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu bondad, agradecidos porque tú has extendido tu mano preciosa para con nosotros y nos has dado el privilegio de escucharte, de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Tú nos has hablado, nos has bendecido y estás ahora aquí para animar nuestros corazones, para confortar nuestras vidas. Señor, ten misericordia de los queridos amigos que están entre nosotros, que no te conocen. Sálvalos, tráelos a ti en arrepentimiento y fe. Transforma sus vidas, obra en ellos, Padre, haz que sus vidas sean transformadas por medio de tu palabra. Oh Señor, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Transforma vidas esta mañana, Señor. Te lo pedimos por el poder de tu Espíritu y por tu gracia, Señor. Amén.